Trabajábamos todo el día por ese dinero, pero además nos regalaban de repente una tortilla con frijoles. El problema es que los frijoles llevaban carne, pero la carne era de cucaracha o alguna patita de rata que se nos iba Entonces la gente se organizó, nos organizamos, nosotros estábamos muy jóvenes. A raíz de eso vino la primera masacre aquí en Tres Calles, donde apareció la Guardia Nacional y asesinó a 6 campesinos, a la familia Ostorga, a Santos Morales y a Francisco Morales. Los Ostorgas quedaron aquí, 3 de ellos, don Beto con Santos y Alberto quedaron en la entrada, allí estaba una lápida, y con corvos en la espalda, porque después de ametrallarlos, los machetearon. Santos era terriblemente como lo asesinaron, porque no querían decir dónde estaba la familia Ostorga, y hubo un cateo en diferentes casas. Recuerdo que llegaron de don Santolino Ramírez, donde don Santos Ramírez, y donde Lalita, y se armó el desorden, y ahí conocimos a Monseñor Romero porque vino aquí, vino en un pick-up. Y el año pasado dije yo, Monseñor Romero aquí empezó a dar los pasos a su santificación. Monseñor Romero era un cura normal, conservador, igualito a todos, y él empezó a sentir la necesidad de ponerse a la par de la gente más sufrida, de la gente más pobre, y no era fácil. Monseñor Romero denunció al presidente, mandó una carta al presidente Molina en esa época, y siempre recibió una respuesta donde le daban la espalda a Monseñor Romero, y eso quizás le abonó a él para continuar luchando. Y es así como por segunda vez estamos aquí conmemorando una segunda vez, es el 41 aniversario de la masacre, que fue recién el inicio de la represión. En Tres Calles comenzó la guerra en la década de los 70. Y pasamos. Todos los jóvenes, aquí andan los Abarca, los Morales, los Mengíbares, los Ramírez, los Vela. Toda esta gente dormíamos, los hombres dormíamos allá por un palo de manguito, arribita de la casa que está por ahí, donde la Daisy está trabajando ahí, queriendo hacer su rancho, ahí donde vivía José Abraham Villalobos. En 1900, cuando comenzaba muy difícil y después de la voladura del Puente de Oro, quiero contar una anécdota muy importante. ¿Quién conoció? Hay gente de Tres Calles, estamos todavía los de Tres Calles aquí, ahí están levantando la mano. La Amarillita Membreño se llamaba, nuestra madre, esposa de José Abraham Villalobos, que también fue un señor luchador y bravo y de mucho respeto aquí. Pero Amarillita Villalobos, en eso de la represión, mi papá la mandó para la hermana allí de mi tía Josefina, que vivía allí por Tres Calles, ahí por la orilla de la calle. Pero ella, en la guindona de septiembre de 1981, cuando estaba bien complicado, y después de la voladura del Puente de Oro, se vino un operativo enorme aquí. Entonces ella vio que en el desvío de Tres Calles, que en Tierra Blanca, que en San Marcos se estaba movilizando un montón de gente del ejército. Entonces la Amarillita agarra su toalla, porque siempre se ponía una toallita aquí y andaba unos aretes de oro por aquí, y sale de ahí, del desvío de Tres Calles. Ustedes, los que vienen de fuera, se dieron cuenta, esa ruta corriendo, a avisarle a los compas, a la gente que venía un operativo. Para mi papá fue el error más grande de mi mamá. ¿Qué veniste a hacer? Esa fue la primera pregunta. Porque a la hora que ella venía llegando ahí, se genera un gran bombardeo. Y mamá lo que tuvo que hacer es incorporarse, y le dice a mi papá, ándate, vate, allí van los compañeros, allí van los compas para adentro. Y ya empezó una balacera terrible. Cuenta la Liduvina y cuenta Oscar Walter, mi hermano, que las batallas estaban fuertes y estaba muriendo muchísima gente. Cientos de niños murieron ahogados en el paso del río. Ese cruce del río se llamaba la Pirraya. ¿Cómo se llamaba? La Huirraya, no sé cómo llama esa quebrada que estaba ahí, que estaba muy difícil.
Pero en esos momentos mi mamá andaba en medio de la gente, huyendo. Iba corriendo. Y los compas combatiendo y el montón de gente cubriéndose. Me decía la Liduvina, porque Liduvina ahí andaba. La Daisy estaba más pequeñita y estaba en la casa con mi tía. Pero mi mamá, cuando de repente iban subiendo el bordo, ve a un compa que estaba disparando a su fusil, bum, 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 disparando y peleando con el enemigo. Y su sorpresa es que cuando llega, sí, y su sorpresa es que cuando llega al bordo, logra detectar que quien dispara el fusil es su hijo. Es Oscar, mi hermano, el que está por ahí. Era uno de los menores, porque para quien pido un fuerte aplauso. Mi mamá tuvo que soportar todo el operativo y corre mi mamá. Voy a correr yo porque si me paso aquí va a sonar eso. Pero corre mi mamá y abraza a Oscar. Cuídate, hijo. Solo recuerdo que tiene Liduvina. Y los disparos continuaron y la gente civil siguió muriendo en esos plenos combates que tenían nuestros compas con el ejército. Sí. Vamos a hacerlo un poquito. Que viva. No, yo no. Sí. Miren. Pero Marillita Membreño no se quedó hasta ahí. Marillita Membreño después buscó un lugar donde quedarse, protegiendo a sus nietos, protegiendo a la Daisy, que andaba con ellos, pero ella estaba pendiente también de su esposo, de José Abraham, que estaba ahí, cerquita, cuidando las tierras, cuidando a sus animalitos. Ya le habían robado la mayoría de cosas, pero como saben ustedes, nuestros viejos antes cuidaban todos a morir y preferían morir. En esas condiciones mi madre fue a traer comida a Zacatecoluca. Ella vivía allí por el Castaño. Estaba Daisy, estaban los hijos de Luis, estaban los hijos de Mundita, mi otra hermana que ya había sido asesinada en el 1 de mayo, en un operativo, en los primeros operativos aquí. Y mi madre fue detenida en el retén ahí en San Nicolás Lempa por la Guardia Nacional y la desaparecieron y por supuesto que la asesinaron. Lo que quiero decir con esto es que mi madre es una mujer luchadora, una mujer que cuidó a sus hijos hasta las últimas consecuencias. Una mujer ejemplo. Y voy a hacer me pidieron aquí que escribiéramos algo de Tres Calles y lo vamos, hoy me comprometo yo en escribir algo sobre Tres Calles. Vamos a escribir un pequeño documento sobre Tres Calles donde va a aparecer ahí, además de todo, el sangramiento de Tres Calles, de toda la familia de Tres Calles, el nombre de Marillita Membreño, porque ella le decía Marillita y porque a todos sus hijos les decía Oscarito, Deisita, Fabiancito, Luisito. Ella era así, dulce, una mujer revolucionaria dulce, que murió en esas condiciones. Por supuesto que hay que mencionar a Eva. Hemos andado con Tita, con Liduvina, con los Mengíbares, con un grupo de compañeros acompañando, buscando los huesitos de Eva, que fue asesinada ahí por la Mora. Nos alegramos porque encontramos una gallina por ahí y no encontramos huesitos, pero tenemos el compromiso con Probúsqueda de encontrarlo, y qué bueno que ellos vinieron hoy y vamos a encontrar los huesitos. Mundita la tenemos en un terreno por allá, por San Pedro, que también la vamos a sacar, y todos nuestros hermanos, porque murieron 7. Como mi papá era novio también, tenía 2 hijos fuera que se incorporaron con nosotros a luchar y también murieron. Y estamos en el esfuerzo de ver cómo los encontramos algún día. Evita, una luchadora, una mujer incansable, responsable de propaganda en las milicias populares cuando comenzamos aquí.
fue alcanzada por el ejército y ahí llevaba a sus dos niñas, a Zulmita de 2 años, de 3 años, y a Jacqueline de 5 años aproximadamente. Nos contaba Luis Martínez, un compañero que está en el norte, que él estaba ahí en la Hacienda de la Mora cuando la asesinaron, que ellos oían los gritos. Allí iba Daisy se descoordinó con mi papá, fue todo una situación bastante difícil, y a Evita la alcanzaron. Ella dicen que disparaba con una pistola para que no le alcanzaran, andaba una pistola, pero al finalmente fue alcanzada, fue torturada por lo menos 4 horas, según dice Daisy. La violaron y al final le metieron una estaca tipo trinquete en su parte íntima después de joderla tanto. Esos fueron los del Atonal revuelto en esos enormes operativos que hacían con la gente de la 5ª Brigada, de la 6ª Brigada. Eso era en el marco del operativo Conara, pero nos decía el compañero, miren, nosotros escuchamos cuando estaban comunicándose con la Fuerza Aérea y el general Bustillo, bueno, de ahí de esos bordos que están ahí, le llamaron al general Bustillo y le dicen, aquí la mujer está muerta, pero tenemos 2 niñas. ¿Qué hacemos con ella? Y el general Bustillo, o coronel, no sé qué de carajo en ese momento, dijo, miren, ¿qué edades tienen? ¿Qué color de piel son? Imagínense ustedes. Y ya les explicó que era una morenita, que era una más clara y todo eso. Y envió un helicóptero de unos pequeñitos tipo Hughes 500 que tenían en esa época para operaciones más rápidas. Y las han evacuado y se las llevaron. Yo recuerdo que le dije a ProBúsqueda, miren, hay que buscar a Evita porque yo tengo sospecha que quizás allí mataron las niñas, pero todos los de Tres Calles, todos los de La Mora, toda la gente dice, no, las niñas se las llevaron. Ojalá el mensaje llegue y las niñas puedan darse cuenta de que las estamos buscando, porque esa es como la idea. Mundita, la otra mujer, hija de mi mamá, nuestra hermana mayor, que era una de las finitas, que también decía los nombres menuditos a nosotros. Ella, cuando mataron a los hermanos de Tita, al papá de Tita aquí, ella vino, pero cuando vino la guardia, todo el mundo fue un despavorido y se fue corriendo, y mi hermana tenía un embarazo de 7 meses y medio. Mi mamá ya no se ocupó del gran aflicción que había en Tres Calles, sino del aborto, porque ella abortó su niño, el primer niño que abortamos ahí, que abortó ella ahí en esa casa que está ahí cerca, la casa nuestra. Y posteriormente en el 81, en uno de los primeros operativos, ella se encontraba ahí en San Pedro con mi hermano mayor, que murió durante el conflicto armado también allá en el Bajo Lempa. Entendemos que está él, que vamos a hacer un esfuerzo de sacarlo también de donde está. Que sus hijos por aquí andan todos. ¿Dónde está Betillo, Mauricio? Wilber, allá están los hipotes. Miren, un fuerte aplauso para los hipotes porque son sobrevivientes, hijos de Beto. En la casa de Beto estaban cuando el operativo pasó, pero los combates se empezaron a dar ahí por La Mora, por La Joya. Desde San Pedro para allá no los recibimos bien, no se recibieron bien a los benditos soldados ni a los guardias. En la bravura que traían de regreso, porque venían de regreso muy temprano, entraron a la casa de Beto, sacaron a Mundita de ahí de la casa, y ella tenía un embarazo de 8 meses y medio. 8 meses y medio. Ella estaba por dar a luz a su bebé, y la separaron de sus hijos, la sacaron como a unos 30 metros así, y ahí la han ametrallado con G3. Y no les importó sacarle su hijo también a metralla. Pero Mundita la tenemos por ahí. Un fuerte aplauso para Mundita. Ya voy a terminar. Luego estamos
hay muchas actividades que se dieron en esa época que hay que mantener la memoria histórica presente, que no se te olvide, que no se le olvide al que trabaja con la comunidad, a las ADESCOS, al que trabaja en política, en el que trabaja en función de la gente. Hay que trabajar, hay que luchar y hay que hacerlo bien, por lo menos intentarlo. Eso es lo importante. Pero fíjense que yo me alegro. ¿Saben por qué me alegro? Porque al igual que la familia Ostorga, que se sacrificó en los primeros años, luego vino una seguidilla de familias que ustedes no tienen idea. Me contaba Chemita Escobar, hijo de la Chevita, hijo de mi primo Monchito Ramos, ¿verdad? Se comunicó conmigo antenoche y me dice: mira, tengo presente cuando tu papá pasó y les dijo: bichos, vengan. ¿Y eso qué pasó? Vamos a ir a enterrar a unos hipotes que han matado allá abajo. Entre San Pedro y Tres Calles vivían los Arévalos. ¿Alguien se acuerda de unos muchachos que quemaron ahí? Horrible, les quemaron la casa y los quemaron adentro. Pero lo que no se le olvida a él es que dice que los hipotes quemados, cuando les dieron vuelta así, uno abrió los ojos y lloró. Y le digo: no puede ser, ya estaba muerto. Sí, pero cuando vio a la mamá, sí. Y él tiene ese recuerdo y no se le olvida. Y le digo: puta, pero es bueno tener ese recuerdo, le digo yo, porque es parte de la historia, es parte de la lucha. En conclusión, creo que esta conmemoración es importante. Tita, un aplauso para Tita, porque es también la sobreviviente. Estamos en este lugar, precisamente eso. Yo soy un fiel defensor de Monseñor Romero. En mi libro resalto mucho el papel de él, porque sí lo tuvo puesto para enfrentar al sistema en ese momento, y por eso, por supuesto, que lo mataron. Pero Monseñor estuvo aquí con nosotros. Yo estuve con la Tita tempranito aquí, que le digo a la Tita que cuando venía la guardia, aparecieron unos aquí, ¿verdad, Tita? Y no, yo me acerqué a Monseñor Romero y medio me agarré de las botanas, porque pues no era de valiente, sino que estaba así. No, es que lo que había pasado no era fácil, no, era una cuestión bastante difícil, una situación complicada. Otro día vamos a contarle más de la familia y de otros casos también que sucedieron en este terruño, en este pueblo que es un pueblo trabajador, que es un pueblo luchador, que yo no sé cómo estuviera si no hubiese habido guerra. Sería una maravilla. Pero felicitar a la gente que hoy vive aquí, que trabaja aquí, que está haciendo la vida aquí. Yo me quiero venir aquí, todos se quieren venir aquí. Hay que venir por lo menos los fines de semana. Hay que venir a Tres Calles, hay que reconstruir. Hay que reconstruirse también uno mismo. Eso es lo bueno. Eso es lo importante. Así es que solamente, gentes, ¡viva Tres Calles! Visión que tenemos desde esa Secretaría de Memoria Histórica. Bueno, veo bastantes. Muchas gracias. Un saludo fraterno este día tan especial de nuestra Comisión Política, de la Secretaría de Memoria Histórica. Muchos compañeros están esta mañana allá en la Plaza Salvador del Mundo defendiendo nuestro gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había otra marcha que venía para pedir la destitución de Salvador y contra el Foro de Sao Paulo que se va a desarrollar esta semana. Y algo otros pues nos dijeron que podíamos, en base a permisos que pedimos, también poder venir acá. Pero bueno, estamos en lucha permanente, ¿verdad, compañeros, compañeras? Para transformar este país que no pudiera explicar este momento si no pudiéramos tener también raíces y saber de dónde venimos. Pueblo que no sabe de dónde viene, pues no puede interpretar un presente ni proyectar un futuro. Y estamos obligados a saber de dónde venimos, a saber qué sangre corre por nuestras venas también, ¿verdad?
Y estamos obligados a reivindicar a todos nuestros héroes, heroínas, nuestros mártires, los hechos de la historia, lo que un día sucedió entre nosotros y nosotras, siendo hijos de la misma patria. Por supuesto, factores externos determinaron y prolongaron las cosas. Pero si no nos ubicamos, que venimos de una misma raíz, de una misma patria, no vamos a poder avanzar y explicarnos muchas cosas. Hay generaciones jóvenes que no creen lo que un día sucedió, como decían nuestros antepasados del Popol Vuh, y que es como comienza el informe de la Comisión de la Verdad, de la locura a la esperanza, lo que un día sucedió entre nosotros. Hay gente que no lo cree, y a veces se compran películas, se ven películas, se ven documentales de otros procesos, de otras guerras, de guerras convencionales, pero cuando es una guerra interna, civil, no se puede entender. Mucha gente dice, no, si eso no sucedió, sucedió. Lo que explicaban de Mundita, una mujer embarazada, hermana de Giovanni, hermana de Daisy, en el año 81, una masacre. Es el primer, dicen aquí, el aborto que hubo ahí, por acá, en estas tierras, presionada por el Atonal, por batallones que hoy ya no existen. Los acuerdos de paz los disolvieron, depuraron ejército, pero todavía estamos pendientes en saber la verdad de lo que sucedió hace 41 años acá. Eso es lo que necesitamos, verdad. Y lo que sucedió ese día, en la madrugada de hace 41 años, donde cayó la familia Astorga, fue masacrada. Y después, 6 años después, la familia Villalobos, Vela, Morales, he escuchado varios apellidos, ¿verdad? El año pasado tenían acá un periódico mural. Yo pensé que lo iba a volver a encontrar, pero es siempre bueno porque vienen otras personas. Yo les sugiero a los compañeros que organizan que siempre tengamos los periódicos murales para que las nuevas generaciones que se suman y vienen reconozcan, ¿verdad? Reconozcan allí no solo lo que pasó, sino la propia sangre. La propia sangre. Nosotros en el FMLN, desde el año recién pasada la firma de los acuerdos de paz, se trató de montar una Secretaría de Derechos Humanos. Le estoy hablando casi 25 años, ¿verdad? Porque el otro año vamos a tener 25 años de haber suscrito esos acuerdos que pusieron fin a las dictaduras. La dictadura de Molina, que es el responsable de la masacre, ¿verdad?, de hace 41 años. Después vino otros, y antes de ellos hubieron otros. Y vivimos bajo dictaduras 60 años, hasta que con esos acuerdos que conquistamos, pusimos fin a esa dictadura. Y abrimos paso a un proceso de construcción democrática. Todavía estamos en ese proceso. Y también ahí se inició el punto de partida para construir la paz, y todavía estamos en ese proceso y seguimos, ¿verdad? Durante 18 años transitaron como dos transiciones, digamos. La democrática, que estábamos construyendo producto de esos acuerdos que conquistó el pueblo, y la otra neoliberal, el modelo neoliberal desde el 89. No se podían encontrar, eran incompatibles. El modelo excluyente violentaba los acuerdos de paz y violentaba el componente económico en muchos aspectos de la Constitución. Y ahí no se encontraban. A la vuelta de 18 años, que es cuando asume por primera vez el gobierno, el FMLN, encuentra un país en menos 3.6 de la economía, los pobres más pobres y los ricos más ricos,
encontramos un país que en vez de ser productor de granos básicos era importador, y con altos niveles de delincuencia, de crimen organizado, y bloqueados muchos de los acuerdos. Han pasado 7 años, 2 gobiernos, y desde la primera vez que se conmemoraron los acuerdos de paz, en el año 2010, bajo nuestro gobierno, se pidió perdón en nombre de todo el Estado, ¿verdad? Ustedes recordarán. Y la oligarquía, Cristiani, cuando le preguntaron por qué pide perdón el gobierno, ¿verdad?, del FMLN, y él dijo, es que no hay por qué pedir perdón. La soberbia de la oligarquía, ¿verdad? Igual como fue cuando se presentó el informe de la Comisión de la Verdad en marzo del 93. ¿Qué hizo la oligarquía? Desconocerlo, el alto mando lo desconoció, la Corte Suprema dijo que no, que ni Dios, ¿verdad?, los podía mandar, porque pedían depuración, ¿verdad?, las recomendaciones, y lo metieron en un cajón y dictaron una ley de amnistía total y absoluta que el FMLN en las calles denunció y fue ante la ONU. Distinta es la ley que se dictó en enero del 92, que era precisamente una ley de reconciliación que permitía a toda la gente que estaba en la clandestinidad, presos políticos o en el exilio, retornar. Pero ahí había una excepción: salvo los que sean mencionados en la Comisión de la Verdad, no gozarán de esta ley. ¿Y qué pasó? Al contrario, ¿verdad?, cuando ya salieron algunos nombres, algunas situaciones, dictaron esa ley, la ley famosa, total y absoluta de amnistía. Les preciso esto porque hay gente que dice que todos estuvimos de acuerdo con la ley de amnistía total y absoluta del año 93. Eso no es cierto. Daba la pauta para empezar a esclarecer la verdad. El tiempo pasa, como digo, ya vamos sobre los 24 años de ese informe, que no lo resuelve todo, pero ahí está. Y todavía tenemos pendiente el esclarecimiento de la verdad. La justicia transicional que ahora se da podría reivindicarse en muchos lugares, y debe ser así, en muchos lugares que no han tenido ese proceso de esclarecimiento. Quizá en el futuro se trabaje para este lugar, Tres Calles, una especie de análisis, esclarecimiento de la verdad, y con ese punto de la justicia transicional. Son ideas, compañeros, porque las Tres Calles, como bien se dijo aquí, es el punto de partida en la época de los 70 de una serie de masacres. La masacre de Tres Calles, también está la de la Cayetana, la masacre de los estudiantes, Chinamequita, y así. Ya después, en los subsiguientes años, fueron mucho más masacres. Hay estudios que marcan como cerca de 250, 260 masacres. Entonces somos parte de toda esa historia. Yo, en primer lugar, solidaridad con toda la familia Astorga, la familia Villalobos, Morales, Vela, y todas las personas, pues, que tuvieron a sus seres queridos, ¿verdad?, víctimas. Y las generaciones de ahora, pues, deben reivindicar, como decía, ese aspecto. En la Secretaría de Memoria Histórica, que es una secretaría que les decía que comenzó a sentarse ya por los años del 1996, 97, pero se retoma como secretaría por el 2001. Antonio Melgar fue el primer secretario y después se fue reconstruyendo. Ya del 2004 para acá ha ido teniendo más forma. Pero nos falta mucho, nos falta muchísimo. Pero hemos aprendido una cosa, que se reconstruye la historia de nuestro pueblo a partir de testimonios de los sobrevivientes directos e indirectos, ¿verdad? Y eso nos da mucha fuerza para hoy, con el programa Encuentro con la Memoria, que les invito a oír todos los viernes a las 7 de la noche en Radio Maya, y su repetición los domingos a las 4. Nosotros estamos trayendo mucha memoria, las efemérides. Las hemos empezado a construir, pero
más de alguna persona no está ahí, muchas. Pero las familias pueden acercarse y decir, o alguien, un compañero que sabe, alguien, una persona, mire, ahí le falta que el día tal, en el año tal, esta fue la víctima, este fue el héroe que cayó, ¿verdad? Cayó de esta forma, porque hay veces en el efemérides que lanzamos, solo dice, cae en combate, a veces el seudónimo usamos, porque no tenemos registrado el nombre y no sabemos el hecho. Estamos tratando de hacer un libro para los lisiados también, porque cada persona que dejó un pedazo de su carne, de su sangre, en estos territorios de lucha, tuvo una lucha grande, pues. ¿Y en qué circunstancia dejó casi la vida? Fue un héroe para nosotros, o heroína. Entonces debemos saber su historia, la historia del pueblo, y hacer un libro de remembranza. Pero imagínense, son tantos, ¿verdad? Pero dice Giovanni Villalobos, Fabio, estoy tentado de escribir el hecho de las 3 calles. Yo digo fabuloso, ¿verdad? Y que no solo sea el hecho del 75, sino del 81, el 83. Ahí sale un libro grande. Y así cada lugar se debe reivindicar, ¿verdad? Nosotros decimos en el FMLN que todos los departamentos, las directivas departamentales, a las cuales les llevan las efemérides, pueden ir completando a través de las municipales, los comités de base, o personas que no están en la estructura orgánica, mandando y tener una idea de lo que sucedió en su departamento. Y al menos como Morazamba, que una vez al año, en octubre, reivindica, pero lo hacen también así, ¿verdad? Pasan imágenes de todos los que cayeron, ¿verdad? En un video que lo han recogido con el apoyo del Grupo Maíz, y entonces ahí van pasando todas las imágenes de todos los luchadores de Morazán. Aquí, si 3 calles va a ser el punto del departamento de Usulután, ¿verdad?, que más se reivindica, pues puede ser un hecho también que englobe a las luchas de Usulután, ¿verdad? Pero es mucho decir, porque hay muchísimas. Pero por lo menos de todos los combatientes, de todas las luchas que se dieron acá. Yo miraba el teatrillo de San Hilario, ¿verdad? San Hilario. Y eso que estaban mostrando, pues son generaciones enteras que han luchado de esa forma, y cómo se reivindica, ¿verdad? Cómo se reivindica para seguir luchando por los que ya no pueden alzar la bandera y el puño en alto. Somos nosotros los que seguimos. Cuando ganó Mauricio Funes, yo me recuerdo ese día, todo el mundo se concentró allá por la Maferrer, ¿verdad? Yo en lo particular, no sé cómo lo vieron otros, ¿verdad? Pero yo sentí que estaban allí parados todos, ¿verdad? Todos nuestros héroes, incluido el papá de mi hijo. Yo lo vi ahí y dije, ahí está, ¿verdad? Como un reto, un desafío, que apenas habíamos llegado a desplazar la oligarquía del gobierno, apenas. Y empezar pues un proceso que tenemos que seguir profundizando los cambios. Ahora hay posibilidades de hacer la reforma social, reactivar la base productiva. Nos cuesta, porque los que fueron desplazados de la conducción del gobierno, la oligarquía a través de su partido, Arena, no han cesado ni un instante para querer volver. Si ellos pudieran, ya hubieran dado el golpe de Estado tradicional, convencional. Pero como decía el padre Chopin, no sé si ya se fue, pero dijo que habían 2. Sí, perdón. No, decía que teníamos 2 tiranías, ¿va? La tiranía de los medios de comunicación, que permanentemente tratan de crear una percepción negativa, sin esperanza en el pueblo, y tergiversan todo, ¿va? Está para que el pueblo tenga una percepción de descalificación negativa, que no recuerde. Todo eso trabaja los medios grandes de comunicación, a manera de que la gente pierda su esperanza, pierda su memoria y pierda la perspectiva, ¿verdad? Y no pueda interpretar correctamente un presente. Trabajan día y noche para eso. Y también hablaba él de la tiranía
de la judicialización de la política. Los órganos, ¿verdad? El órgano judicial, algunas entidades, también otros órganos no tan importantes como lo judicial, pero que participan en todo lo que es justicia, para crear y bloquear toda una transformación también. Hay procesos revolucionarios en otros pueblos que lograron tener una nueva constitución. Venezuela, Bolivia, Ecuador, bueno, Cuba, Nicaragua. Y hay otros que hicieron reformas, pero que falta. Nosotros somos del caso que produjo 34 reformas a la Constitución con los acuerdos de paz. Y hay otros procesos como Argentina, Brasil, que no pudieron tocar la parte judicial. Paraguay, la misma Honduras. Y de presto esas mismas instancias dan pasos para dar los golpes de Estado. Entonces es una lucha permanente que no debemos de olvidar, cómo desde otros órganos la oligarquía usa cuando no tiene el otro órgano y da los golpes. Entonces nosotros estamos a la lucha permanente por la transformación del país, política, económica y social. Esto no ha parado, porque para mucha gente dijeron, con los acuerdos de paz ya está la revolución, la democrática, y se salieron del FMLN algunas personas, porque no querían ser una oposición de lucha. Cuando vino las privatizaciones, cuando vinieron la dolarización y todos esos zarpazos que fue dando el neoliberalismo para hacer más ricos a los ricos, incluida la privatización de pensiones, la gente decía, no, ¿verdad? Es la modernización del sistema. Entonces habían a veces contradicciones en el mismo seno de nuestro partido y se salieron algunas personas. Otros seguimos luchando y se siguen sumando cada vez más gente al FMLN. Porque estamos los que luchamos desde el proyecto histórico 35 años atrás como FMLN, y hay otras generaciones en la década del 90, la década del 2000 que siguen sumándose. Y estamos obligados desde el FMLN a transmitir la historia, contar la historia, pero sobre todo crear esa conciencia integral, ¿verdad? Sobre todo las juventudes, para que la gente pueda realmente apreciar, interpretar y sentirse orgulloso de ese pasado, de esos héroes, esas heroínas, esos mártires. Decíamos que en próximo tiempo, no sé cuándo, vamos a hacer una placa acá, un mural, vamos a apoyar desde la Secretaría de Memoria Histórica, ese es el compromiso, ya teníamos esa voluntad, pero no lo pudimos concretar para esta ocasión. Lo hablamos con ella, pero tanta cosa que... Pero la próxima, esperamos que desde ya empecemos a trabajar un memorial digno para todas las personas, ¿verdad? Aquí tenemos uno, lógicamente, es de la familia Astorga, pero queremos reivindicar todo el proceso acá de lucha en Tres Calles y todos sus héroes, heroínas, sus mártires. Es un compromiso para cuando nos volvamos a ver en un año, y espero que toditos los que estamos acá, ¿verdad? Y muchos más. La ley de la vida, los tiempos a veces nos llevan a otras personas como el padre de Clerc, ¿verdad? Yo pido un aplauso para el padre de Clerc. Con él nos encontramos en muchísimos lugares donde se recupera la memoria, siempre estaba en eso, ¿verdad? Y nunca pensamos que aquellas personas que nos acompañan un día tengamos nosotros que ir a un sitio a verlo ahí, que ha partido físicamente, pero siempre estará espiritualmente. Yo no sé si le ven los ojos al padre de Clerc, pero es como que lo está viendo a uno directo, ¿verdad? Y le está diciendo, sigamos, sigamos, sigamos adelante, que el compromiso es con el pueblo y no va a parar hasta lograr una sociedad justa, digna y, como decía Salvador, de un buen vivir, basado en el amor, la solidaridad y el respeto. Y sí se puede lograr, aunque quizá muchos no lo veamos, pero estamos sembrando para el futuro y para este presente. Así que les vuelvo a felicitar y sigamos trabajando y participando en la memoria, que este es el mejor legado que le podemos dejar también a nuestro pueblo, para que nunca desmaye, sino que siga adelante. Muchas gracias. Cuéntenos
Primero, ¿cómo se enteró Monseñor Romero de lo que había pasado? A mí me contó María Julia Hernández. Después de que él murió, yo no lo sabía. De que a María Julia le dicen, hay una masacre en las 3 calles. Le avisaron como tipo 5 de la mañana. Y ella le habla, Monseñor, hay una masacre en el cantón Las 3 calles. Vámonos ahorita. No, esperemos que se haga más de mañana. Vámonos ya. Él a las 8 de la mañana venía entrando y desde el desvío de las 3 calles, él caminando se vino, porque esta calle no servía para vehículos. ¿Y venía él solo o venía con...? No, venía con María Julia Hernández y venían otros personajes. Pero yo estoy segura que con María Julia Hernández, porque ella me lo confesó. Si no lo confesó por una vez, varias veces, por hablar de Monseñor Romero, el espíritu que él tenía, el dolor que él compartió con nosotros. Como lo dijo el sacerdote, que hay unos secretos, hay unas cartas que él dejó, ¿verdad? Comunicando que él se vino a sorprender, se llenó de dolor. Él decía, al ver una familia tan humilde, tan sencilla, y cómo él compartió ese dolor con nosotros. Cuando vino ya, doña Tita, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo él. Lo primero que hizo, abrazarme. Y me llevó a mí del brazo, por ahí estaba un palo de aceitunas, y vio que ya estábamos solos. Me dice, ¿cómo lo siento? Me dijo, todo lo que le está pasando. Quisiera, me dijo, saber, me dijo, conocer una vainilla, me dijo, con los que los matan. Ah, sí, le dije yo, ya se las traigo, y él se quedó ahí. Y yo fui a agarrar la puñada porque yo había barrido y le había metido en la troja donde mi hermano había muerto, y le di la puñada y él la vio y dijo, ¡pura la Guardia Nacional! ¿Sabes qué? Me dijo, Dios está con usted. Monseñor, ¿cuál Dios? Mis hermanos hechos pedazos, mi papá, mi madre toda una loca, gritando de dolor, ¿a dónde usted se dio? Entonces él me apretó y me dijo, te vas a dar cuenta que Dios está con usted. Y yo cuando después, a medida la guerra iba más fuerte, que llegaban, mataban a toda la familia. Sí, verdaderamente me acordaba de las palabras de Monseñor, de que si Dios estuvo con nosotros allí, porque a mí solo me dieron una gran palmada. Y de ahí a mi papá lo golpeaba, a mi hermano que estaba pequeño, golpeado. Entonces Dios estaba con nosotros, pero yo en mi desesperación yo le dije a él que no, ¿a dónde estaba ese Dios? Que los dejó solos en ese momento. Pero sí, para que nosotros hayamos quedado vivas, sí, Dios estuvo con nosotros. Para estar contando estas realidades, Dios estuvo con nosotros. Y digamos, su mamá, ¿qué gesto tuvo él con su mamá? Mi mamá, como era el llanto, ella, si le daban un abrazo, ella gritaba. Ella no podía hablar sola, pero después se armó de valor, como me dijo Monseñor, la voy a llevar en oración para que el Espíritu del Señor esté con ustedes, los llene de fortaleza. Bien me dijo esas cosas. Mi mamá a los 3 días vinieron y le dijeron, mire señora, lo sentimos mucho, pero a sus hijos se los mató la misma guerrilla. Y ella, una anciana llena de fortaleza, le dijo, no, fue la pura Guardia Nacional, a grito, con coraje. Yo después me preguntaba, qué coraje el de mi mamá. No la hicieron perturbar su mente, que ella se creyera de que la guerrilla había matado a mis hermanos. Y ella con esa gran fortaleza, sin temor, sin miedo, ella aseguró que no, que la Guardia Nacional los había matado.
Y doña Tita nos cuentan que ese mismo día regresaron los de la guardia a ver los cadáveres, regresaron con el juez de paz. Fue tan triste. ¿Y ahí estaba Monseñor todavía? No, Monseñor ya se había ido. Cuando lo vinieron a reconocer como tipo 10 de la mañana, es que Monseñor bien temprano estaba aquí. Mire, eso fue un pánico terrible. Había cerco aquí, haciendo límite de la calle, ¿verdad? Entonces, cuando venía el juez, viene la guardia, cree que sabiendo de que la guardia había matado, y en esa forma, puro machete, vinieron ellos, se tiraron con un brinco y chaquetearon los fusiles. A mí como que ya el miedo me andaba tonta. Toda la gente salió en carrera porque chaquetearon los fusiles por un lado y los chaquetearon por otro y nos apuntaron. Toda la gente salió en carrera, pero yo lo que me acuerdo es que yo retrocedí de los cadáveres porque la gente media asustada venían de lejos a ver esa masacre, porque eran como las 10 de la mañana. Pero allí dijo, Fabián, de que su hermana andaba embarazada. Directamente ella salió en carrera a hurtar a su casa, porque fue un temor que era un pánico grande. Y digamos, ya por la tarde. A las 2:30 salimos con todo, esos 5 cajas con el vecino a enterrar. Yo ya era algo como en un asombro, solo tener la mirada de mi madre, que ella pura locura, gritaba mis hijos, ella no decía otra cosa. Y yo decía, mi mamá de un rato a otro cae. Yo ya, quizás la muerte de mis hermanos, ya están muertos, pero mi madre que no los vaya a dejar sola. Pero al año ella murió, una vaca, la raza, porque ella andaba como ida, no se miraba concentrada. Ella era una mujer que le tiró la lazada a la vaca y la agarró. Y la punta del lazo enrolló el pie y allí se le hizo como un nudo y allí la arrastró. Le digo que nosotros pasamos. Pero, ¿y cómo fue esa noche? O sea, llegó la guardia, los venían buscando a ellos. Ya, traía, aquí no lo hemos puesto, venía la guardia, llegó donde se mantenía Santolino Ramírez, que tenía una novia. Irma se llamaba, una mujer muy bonita. Santolino se mantenía en el desparramo. Y ahí mismo vivía ese Francisco Morales. Ese es el que andaban enseñando, pero ese apareció el siguiente día, muerto, torturado, como no tienen ni idea. Él andaba enseñando las casas. Y así fue como masacrar. Ellos ya venían con aquello, porque desde que mis hermanos fueron a hacer, ahora le decimos retiro, ellos decían un cursillo. Y desde allí ellos ya venían. Mira, en ese cursillo que hemos ido, hemos reconocido, decía él, de que nosotros, me dijo, somos dominados por la oligarquía, me dijo. Y la oligarquía son unos pocos, nosotros pobres somos más. Podemos emprender esta guerra, tenemos que luchar por nuestros derechos. Entonces ellos tenía aquel trabajo de andarle diciendo a todos sus amigos, a toda la gente, de que nosotros pobres teníamos más fuerza que los ricos y que nosotros teníamos que luchar por la pobreza, por todos esos dominantes. Yo les dije un día, miren, ¿saben qué? Que a ustedes los van a matar porque dicen que ustedes andan hablando puros comunistas.
no jodas, Bertila, porque así me decía uno, vea, no jodas, Bertila, me decía, si a nosotros los matan, pero tus hijos van a gozar por la lucha que nosotros vamos a hacer. Y es cierto que ese día ellos regresaban precisamente de una reunión. Un día antes. Un día antes. Un día antes, sí. Habían estado en una reunión de eso. La Biblia, venían de hacer. Sí, sí. Ellos habían venido. Sí, ellos llegaron el jueves de ese retiro, porque eran de 3-4 días ese retiro. Pero una vez me dijeron que no los podían poner porque ellos eran como revolucionarios, que no eran de la iglesia. Así me dijeron a mí, está bien, les dije yo, que no los podían poner en el mural. Pero ahora que ya se llevó a cabo, yo me sentía triste, porque ellos que lucharon, ¿por qué se desmerecían de ellos? Solo porque ellos iban a manifestaciones y a veces les tocaba ir armados. Les daban sus pistolitas, que eso era más enojar al ejército. ¿Y ustedes qué hicieron después de la masacre? ¿Se fue toda la familia? No, nos quedamos. Yo me salí en el 79. Ya no soporté porque ya andaban masacrando hasta mujeres. Nosotros huíamos, nosotros dormíamos en el monte, porque si le íbamos a pedir posada a alguien, no lo daban, porque nosotros los teníamos pánico por ser aquella familia Ostorga colorada, así nos decían, esa familia está colorada. Nosotros, como le dijera, manteníamos como humillación de ser una familia que alborotó el Cantón Tres Calles, que José Alfredo y Jorge Alberto, ellos alborotaron, que vivíamos tan en paz, y ellos por andar hablando así, yo les decía, nos tratan que son comunistas. Que te valga, me decía él, no somos comunistas. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, tita? Me decía, comunistas quiere decir que somos comunidades. Eso quiere decir, me decía. Pero yo presentía eso. Yo lo presentía porque los rumores que yo oía. Y aquí bajo este palo llegaba Santos Lino Ramírez, porque él había desertado de la Policía Nacional. Y él cambió su idea al ver de que el campesino era explotado, decía él. Yo a veces pasaba así de simulado y oía cuando él hablaba eso, con toda una cipotada. Entonces, bueno, aquello se oía bonito, pero vino a terminar en esa masacre tan cruel, ese dolor. ¿Y usted cómo se enteró que Monseñor Romero le había escrito al presidente Moreira en ese entonces para pedirle que esclareciera esta masacre? Parece que en el diario, o me lo comentó él. Voy a hablar, sí, él me lo dijo, voy a hablar, me dijo, con el presidente, me dijo, que dé una aclaración de esta masacre. Así. Y fíjese que Monseñor ha dejado una carta, que de esta masacre él cambió. Ya no fue Monseñor que andaba con los cafetaleros aprobando esos cafecitos. Y dicen que él dijo que no estaba bien lo que habían hecho. Y él lo gritaba, porque mi hermano más menor se desapareció y él en las homilías lo gritaba y lo gritaba. Apareció en San Miguel, porque a él lo capturaron. Y allí lo vuelven a capturar. Y ahí ya no apareció. ¿Y usted qué cree que pasó con Monseñor Romero acá en Tres Calles? ¿Por qué es importante su paso por acá? Porque él, Monseñor, estaba donde estaba el dolor, ahí estaba él. Yo me remiro cuando miramos que pasan, ¿verdad?, en la línea del tren, que va con aquella gente tan humilde y que le dan ese abrazo. Entonces, él
acompañaba a la gente humilde, acompañaba a la gente que tenía su dolor. Cuando alguien lo capturaban, ¿para dónde corrían? ¿Quién era el defensor? Monseñor Romero. Si no teníamos otro, él. Y por eso él como dijo, si me matan, resucitaré en mi pueblo. Y esas palabras quemaban. Yo donde leo la Biblia que dicen que cuando Jesús hablaba, se penetraban esas palabras dentro, como que quemaban. Y cuando Monseñor Romero daba las homilías, nosotros en un radito así, aquí en el campo, aquí donde vivíamos, nosotros la oíamos y aquellas homilías penetraban en uno. Pero esta homilía que dio este sacerdote, verdad, imitando a Monseñor Romero, si así fueron todos los sacerdotes, ¿qué fuera este pueblo salvadoreño? Y la misa de cuerpo presente también la hizo Monseñor Romero. Quiero Esa misma tarde ya Mire, dio unos responsos, no dio misa, unos responsos, y él se fue. Dio esos responsos y se fue, pero a las 9 días volvió. Habían 14 sacerdotes dando la Eucaristía. Ese día viene el padre de San Agustín, que es de apellido Prieto, y nos decía la gente, allá estaba el padre Prieto hablando de sus hermanos que lo habían matado por comunistas y que en El Salvador él no hay que admitir comunista. Y yo creo que eso a él le dolió mucho, ver 14 sacerdotes defendiendo a mis hermanos. A las 7 de la noche él murió de un paro cardíaco, porque él ya se quedó como por allá, que el palo grueso, agarrado del alambrado, asombrado de la Eucaristía que estaban dando. Doña Tita, ¿y el lugar donde fueron asesinados en este lugar? Claro que sí. Veo donde mataron a mi otro hermano, a Jorge Alberto, y mi papá, y a Santos Moral. Allí hemos hecho una piañita. Allí en la calle quedaron hechos pedazos, puro machete. Y la casa era en esta dirección. Mi hermano Héctor David, que tenía 15 años, imagine que oír aquella balacera y él bien dormido, oír aquellos golpes. Y cuando él se recuerda, ya eran los últimos balazos, y él agarra el pantalón y se quedó con el pantalón puesto, que él iba en carrera. Le dispararon aquí en la cabeza y cayó sobre el piso de la puerta. Y mi papá, cuando yo tenía mi casita un poquito más abajo ahí, cuando yo vengo, mi papá dando gritos, sacando a mi hermano José Alfredo, pero como quien pican huesos. Entonces mi papá agarrando aquel montón de huesitos, hecho pedazos, solo tenía la cabeza buena y de la rodilla, pero todo esto era picado. Y mi papá muerto en llanto, adentro de la troja, lo logró subir de la troja y lo tiró a la cama. Mire, mi cuerpo se adormeció ver a mi hermano tirado sobre el piso de la puerta. Ver a mi padre llorando, sacándose ese cadáver de mi hermano y de ahí agarrarlo, dándole que entregara armas. ¿Y sabe qué es lo que me duele más? Que mi papá estaba ignorante en lo que sus hijos andaban metidos. Ignorante totalmente, mi mamá no. Mi papá sí, porque él era... Mi papá, no sé, me duele decirle, pero a él le gustaba el olor de la gente adinerada. Y entonces, eso lo juzgábamos nosotros. Era una juzga mal, pero él ignorante, murió, pobrecito. Y entonces acá, doña Tita, en esta lápide tenemos José Alberto Astorga, era su padre. Sí. José Alfredo, Mi hermano. su hermano. ¿Qué edad tenía su hermano?
José Alfredo tenía 18. Héctor David tenía 15. Jorge Alberto tenía 25. Y Santos Morales, que era el vecino. Era el vecino, sí. ¿Por qué es importante recordar, doña Tita? Son hombres que querían luchar y les troncaron su vida. Querían luchar. ¿Por quién? Por el campesino pobre, arruinado, que aguanta hambre, que trabaja de sol a sol. Yo estoy de acuerdo a la lucha, me quedé sin hermano, pero fue, como le dijera, fue justo que ellos ofrendaron su vida porque ellos sabían que los iban a matar. Esta es mi hermana, así como la ve. Aquí ella está golpeada, todo esto, ella golpeada, mire cómo está de golpeada. A ella la torturaron, aquí dice la torturaron. Y de allí la agarran presa, ella se pone en una huelga de hambre. Quiero ver, tenía 2 menores de edad cuando fue esta masacre, que se llamaba María Petrona, conocida por Tonita, y mi hermano Juan Francisco. Ellos van a tomarse la embajada de Costa Rica o de Panamá, no estoy segura, pero se la toman para liberarla a ella. Ella la libera. Pero a los 3 meses, ella la vuelven a capturar y se deshacen de ella.